Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes y el nuevo Herald. Soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, Paulo Costa se queja que la UFC no le toma las llamadas, que Dana White no le está prestando atención. De alguna forma, Paulo Costa se siente como que no le están dando el cariño que merece después de haber sido parte importante de la división mediana y de haber peleado hasta por el título del mundo. Paulo Costa, que recientemente le hizo un llamado a Derek Brunson, y Derek Brunson le dijo: mira, vete a pelear en tu división. Tu división es 205 libras. Y le llama Paulo Pasta, en vez de Paulo Costa, burlándose un poco de la forma en que Paulo llegó a la última pelea contra Marvin Vettori. Paulo Pasta, yo siento que nadie en 185 libras quiere pelear contra Paulo Costa. Ya han pasado 5 meses desde que Vettori lo venciera, una pelea que dejó una estela muy complicada, y Vettori al menos tiene pelea contra Robert Whittaker. No tiene ningún tipo de pelea Paulo Costa, no tiene nada. Y Paulo Costa se pregunta, ¿qué está pasando? Básicamente, en su última pelea, yo recuerdo que Dana White estaba bastante molesto, porque hay que recordar, no es que él perdiera el peso, es la forma en que él se comportó en la pérdida del peso. Él dice una cosa, que ha peleado 15 veces y que sola vez ha perdido el peso en una ocasión, y que le están de alguna forma amonestando demasiado por esa única infracción. Pero hay que recordar que esa única infracción fue bastante pesada. En una pelea pactada a 185 libras, Paulo llegó en 211 y llegó sin ánimo alguno de rebajar nada. Después iban a pelear en 195 libras, lo que era una tremenda ventaja para Paulo, porque Vettori se había hecho el recorte de peso y estaba en 185. Eso sin duda era tremenda ventaja para Paulo Costa. Y así todo, Marvin Vettori le gana a Paulo Costa. Básicamente, Dana White, yo recuerdo que dijo que esa pelea se dio porque Vettori lo aceptó. Pero si Vettori no hubiese aceptado, pues la compañía hubiese enviado a Paulo de vuelta para Brasil sin cobrar un centavo. Ese día también él dijo que era la última vez que Paulo Costa peleaba en 185, que no había forma alguna de que él hiciera esa división y que de ahora en adelante tenía que pelear en light heavyweight. Pero Paulo Costa se ha negado por el momento a aceptar eso, y Paulo Costa dice que él puede hacer el peso en la división mediana. Cuesta trabajo creer que sea así. Cada vez que vemos las fotos de Paulo Costa nos preguntamos cómo puede hacer 185. Cómo ese hombre tan fornido, tan abultado en su musculatura, puede realmente quedar en 185 libras. Y ya las fotos nos dicen que es imposible. Así como por ejemplo las fotos nos dicen que va a ser muy complicado que Conor McGregor haga 155 libras. Muy, muy complicado. Y cada vez que vemos a Paulo es lo mismo. Pero Paulo dice que no, que él sigue aquí y que él va a seguir peleando aquí. Evidentemente, la negativa de Brunson es, yo creo que una muestra de cómo piensa el resto de la división. Paulo de alguna forma se comportó como que si no le importara. Y yo creo que Paulo lo que tiene que hacer es ver las cosas de una forma diferente. En vez de negarse a aceptar la realidad, porque puede ser que Paulo una vez más, haga este peso. Puede. Pero ¿cómo va a quedar Paulo para competir después de ese tremendo esfuerzo por exprimir su físico y dar la categoría en muy malas condiciones? Paulo tiene que ver lo que hay del otro lado de la cerca. ¿Quién sabe cómo le vaya a Paulo en las 205 libras? A lo mejor él no sabe que le aguarda un futuro promisorio allí. Quizás él no se ha dado cuenta que con la fuerza que tiene, quizás allí, sin tener que someterse a un recorte excesivo, pueda desarrollar una capacidad tremenda. Yo pongo un ejemplo parecido. Había una persona que competía en las 145 libras, que era bueno, pero que siempre daba problemas, de una forma u otra, que en alguna ocasión llegó pasado de peso 2 veces, en una 11 libras. Ese hombre
que no quería dar su brazo a torcer, cambió de división, subió y se convirtió en campeón de las 155 libras. Ustedes saben de quién hablo, de Oliveira. Dobron Oliveira, que cuando estaba en featherweight era visto como alguien que no tenía ética de trabajo, como alguien que no le ponía el corazón a su deporte, y sin embargo hoy es un ejemplo de lo que hace en 155, no teniendo que someter a su cuerpo a esa crítica reducción de masa muscular. Hoy es todo lo contrario. ¿Podrá ser lo mismo para Paulo Costa? ¿Por qué no? Esta es una división que tiene un hombre veterano como campeón. Es una división que probablemente cambie de manos para un Jiri Prochazka, que sin duda alguna ya muchos ven como favorito para vencer a Glover Teixeira. Es una división donde hay un Jan Blachowicz que da un paso adelante, uno atrás, un paso adelante, uno atrás. Un Alexander Rakic que tampoco termina por dar el salto enorme. Un Mohamed Ankalaev que en su última pelea gana, pero no gusta. O sea, yo lo que estoy diciendo que esta es una división donde un Paulo Costa que tiene 27 años, jovencito, y que sí es un buen guerrero, hay que ver a Paulo Costa hasta la pelea de Joel Romero. Paulo Costa destruía a todo el mundo, porque no es malo, porque yo creo que es un talento de verdad, pero es un talento que se ha ido perdiendo con aquellas tonterías de la botella de vino, con la pelea horrible que tuvo ante Adesanya, con el tema que ya explicamos bastante de Marvin Vettori, y necesita volver a reencontrarse. Yo creo que Paulo es muy bueno, pero tiene que ver las cosas por lo que son. Tiene que ver el futuro por lo que trae. Y yo siento que el futuro de Paulo Costa no está ya, nunca más, en 185 libras. Está en 205 libras. Tiene tiempo para pensarlo bien y tiene tiempo para tratar de hacer carrera en esta nueva división. Mientras siga aquí en 185, va a ser muy complicado que le den una pelea que valga la pena. Esa expresión de Derek Bronson, de Paulo Pasta, y que vete a pelear a tu división, que esta no es la tuya, eso es un sentimiento, creo yo, que es compartido por muchos en el peso mediano. Todo está en manos de Paulo Costa. ¿Por qué no hay esa comunicación con la UFC? ¿Por qué no hay esa comunicación con Dana White? ¿Quién sabe? Quizás es el mensaje de White diciéndole, hasta que no accedas a pelear en 205, no te vamos a dar pelea. Yo creo que Paulo Costa tiene mucho por dar y tiene un gran talento por ofrecer. Pero tiene que ver bien las cosas con claridad. Y darse cuenta que se hace daño si se queda. Su futuro está arriba. ¿Crees tú que Paulo Costa debe renunciar ya por completo al peso mediano y concentrarse en el ligero pesado? ¿Cómo le iría en la división? Dame tu opinión aquí, en Cerebro en los Deportes, tu cajita de YouTube, donde está lo más grande, con lo más grande. Muchas bendiciones y un like.